tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Buenas noches, tardes y días en América. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, eminencia, excelencias, hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, allá en la Basílica del Tepeyat, en el Seminario San José en Veracruz, queridos doctores en Nueva York y amigos que participan allá en Nueva York, este grupo que me dice el doctor Gerardo está creciendo cada día. Ya en este grupo hay más de 2,000 personas que están participando. Los participantes en Michigan, en Manhattan, en Orlando, en Canadá, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y donde sintonizan este canal del diácono Manuel Castañeda. Hoy, en el segundo domingo de Cuaresma, nosotros nos unimos al Señor pidiéndole nos oriente, el Espíritu Santo nos conduzca a Él y recorramos ese camino. Recordemos las pautas que decíamos, ver, sentir y vivir la experiencia. Es lo que se nos invita en el día de hoy. A salir de la rutina, a subir al monte, a disfrutar allá de ese momento del Tabor, pero luego regresar. No podemos olvidarnos con la alegría y el éxtasis, la felicidad del Tabor y olvidar que nuestra realidad, nuestra obligación, nuestro compromiso es regresar al mundo, volver a la casa, a la iglesia, al trabajo, a anunciar, a vivir, a testimoniar, a ver, sentir y vivir la experiencia de Dios, haciendo el bien, evitando el mal. En esta liturgia vamos a orar también por Yulisa Villanueva en Nueva York, por su salud corporal y espiritual, por la salud de las siguientes personas: Teresa Suárez en Nueva York, Beatriz Santos de Virginia en Estados Unidos. Oremos mucho por ella porque está muy grave. Por Susana Silva y su familia en Valledupar, Colombia. Por Judith González en Estados Unidos, también está en la unidad de cuidados intensivos, para que el Señor la recupere si es su santa voluntad. Por la salud de Monseñor Óscar Andrés Rodríguez. Por Juan David Leal y Sandra Hernández y su matrimonio. Hoy vamos a leerlas con tiempo. Germán Alberto Castañeda Rodas, su madre, sus hermanos y su papá. Por Alberto Ortúa y su esposa David Yalmín en la Tulia. Por María Ludivina Chimbo, la familia Chapa Chimbo. Por la familia Castañeda, Tulcán Castañeda, por su hija Ángela Narcisa. Por Ruth Duche, Katy, Valeria Duche, esposos e hijo. Por Ana Beatriz Mortegui Riveros, para que el Señor la recupere, pues se sigue muy delicada. Por Janine Estrella Castañeda, por Kimberly Gerard Lozano Castañeda, por Zoe García Castañeda, por Juan José García, por Luis Ángel García y su esposa, por doña Milagros Marín, por doña Manuela Marín, por Mari Carmen Marín, por doña Manuela Castillo Aguilar, hoy allá en el seminario en San José en Veracruz, por don José Marín, quien la acompaña allá, por los doctores Gerardo Arroyo, Alejandra, Horacio Hernández, por todas las personas que participan en este momento de oración allá en el hospital en Nueva York, en la Cruz Roja, en Veracruz, en el Milenio y en la Naval. Por los que participan en el Rancho Santa Teresita, muy especialmente por Zacarías, para que se recupere pronto, el mayordomo. Por los que participan en la iglesia del Divino Niño en Villazueta, por la familia Castañeda
mis hermanos y hermanas donde encuentren, por José Roberto y Rosita, Pedronel y Ofelia, Blanca Pastora y Anita, María y su esposo, Ana Eloísa y Blanca, ya dije, por José Amadeo y su esposa, por Miguel Jesús y su esposa, por Sor Elvira y Beatriz, por Ángel Narciso y sus hijos, su familia, su compañera, por Damián, su esposa, sus hijos, por Monseñor Carlos Briceño, mi obispo, por su pronta recuperación y por todos los obispos de México y del mundo, por el padre Gabriel, Martín, Juan José, Roberto, Hernando Díaz, Álvaro Hernando Gómez, Nicolás, mi padrino, Luis Carlos Salazar, por Ignacio Salgado, padre Javier y Jesús, por el joven Juan Carlos Loaiza, por Sobeida Gutiérrez, su esposo y sus hijos, por Rosadelia Rivera, por Isabel Pérez, por la familia Piraquides en Ciénaga de Oro, por la familia Rosso en Bogotá, por la familia Olmos Amortegui en La Tulia, por la familia Amortegui Riveros en La Tulia, por don Ignacio Rambla en Zaragoza, por la salud del diácono Álvaro Fernández, su esposa Ligia y sus hijos y nietos en Cali, por la señora Leonor Cisneros en Nueva York, por la salud del niño Matías y por su mamá, por Nadri Amortegui, por Reina Álvarez en Michigan, por Rosario Pitalúa en Manhattan, por Tabitha Nassim King en Pakistán, por Gloria Rodríguez en Nueva York, y por todos los difuntos del mundo entero. En esta lista me acuerdo del doctor Gerardo Arroyo Sarmiento, Juan Castillo, Jacqueline Valencia, Aguilar, diácono Rubén Castillo y el señor Garrido, por Conchita Ama Llaves del Rancho Santa Teresita, por Noé Ramírez, por mi padre Narciso Castañeda, Purificación Amortegui, don Ignacio Amortegui, por Monseñor Luis Adriano Piedrahita y Monseñor Juan Francisco Sarasti, y también por la salud del cardenal Óscar Rodríguez. Queridos hermanos, vamos a hacer la introducción a esta liturgia y nos unimos a esta celebración. Hermanos, hoy veremos cómo en la montaña es donde se manifiesta la gloria y la grandeza, pero tenemos que subir allá, dejando nuestro mundo y nuestro hogar, y subir a una experiencia nueva y verdadera para regresar el camino, retornando a la vida diaria y llevando la palabra de Dios. En la montaña, de momento seguimos nuestra aventura a través de la Cuaresma. ¿A dónde nos conducirá el camino? A Jesús. El camino le llevó a Jerusalén, a la cruz. A nosotros con Jesús tenemos que cargar con nuestra cruz, pero sabemos también que con Jesús la meta será la muerte. Con Jesús la meta, más que la muerte, ya será la vida. Con Jesús viene el sufrimiento, pero llega la alegría y la recompensa de la resurrección. En este consuelo nos parece exiguo y a veces, pero para el cristiano es real y es verdadero. No tenemos que pedir sufrimiento, pero cuando venga lo tomamos con amor como lo hizo Jesús. Abrazamos nuestra cruz y la seguimos llevando sobre los hombros hasta el Calvario para morir allí con Jesús al pecado, al odio, al rencor y a la injusticia, pero también para resucitar para la vida eterna. Salgamos pues, hermanos, a este encuentro en el Monte Tabor.
Bajaron el monte y Jesús les ordenó, a nadie dijeran lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre, luego resucitará. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre, luego resucitará. Buenas tardes otra vez. Paz y bien. Hermanos, vamos a iniciar esta Santa Liturgia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Cruz y gloria. En la montaña de momento y disfrutemos del Señor. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó para beneficiarnos a todos. Prefirió que muriera su Hijo antes que renunciara a su amor por los hombres. Ese Jesús está ahora con nosotros, con la garantía del amor de Dios, que Jesús, el Señor, nos acompañe siempre. Hermanas y hermanos, en un momento de silencio vamos a pedirle perdón al Señor y que nos perdone nuestras culpas, nos alivie ese peso que produce el alejarnos de Dios y nos conduzca con la fuerza del Espíritu Santo al monte Tabor a disfrutar de ese momento del encuentro del Antiguo y el Nuevo Testamento y la presencia de Dios. Pidámosle perdón en silencio y luego oremos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, en mi alma, en mi corazón tu santa palabra, que seas tú quien presida esta liturgia, mi vida y nuestra vida. Pon en mis labios, mente, alma y mi corazón tus santas palabras, y que seas tú quien nos dé el mensaje de este día, el mensaje de fe y esperanza en la resurrección y en la vida futura. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Nuestros caminos no son siempre los caminos del Señor. Pidámosle a Jesús el Señor que nos perdone y que transforme nuestras vidas. Señor Jesús, en nuestra aflicción y en nuestras pruebas seguimos confiando en ti. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nosotros somos tus siervos. Nos has liberado de las amarras del pecado. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el Hijo amado del Padre. Queremos escucharte, acogerte y seguirte. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos todos nuestros pecados. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro y llévanos a la vida eterna. Oremos. Oh Padre, que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros. Padre amoroso, durante un breve tiempo transfiguraste y glorificaste a tu Hijo en el monte Tabor para iluminarle y llevar a cabo su misión y para fortalecer a sus discípulos. Que la presencia de Jesús aquí con nosotros en esta liturgia y allá en la Basílica Tepeyac, la Sagrada Eucaristía, y las palabras que Él nos dirige nos transformen y nos guíen de luz y de fuerza, para tomar con responsabilidad nuestra misión en la vida y para aliviar la carga de nuestros hermanos y hermanas, hasta que nos transformes a imagen y semejanza suya en la luz eterna de la gloria. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar las lecturas correspondientes a la fecha. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria. Ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar, apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en el lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar: Abraham, desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré
Multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo y como a la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo te bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participamos del Salmo diciendo: caminaré en presencia del Señor. A ver, todos, que se oiga aquí. Caminaré en presencia del Señor. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio, alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, oídle. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Purifica, Señor, mis labios, mi mente, mi alma y mi corazón. Perdona mis pecados para poder proclamar dignamente tu santa palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, qué bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad, se acomodan, porque ya saben que Manuel es muy cansón y se demora mucho en la reflexión, en el mensaje para mis amados jefes allá en México y para vosotros. Excelencias, eminencias, excelencias, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminaristas, catequistas, hermanos mexicanos y de todo el mundo donde me escuchan, queridos obispos en Veracruz, allá en el seminario. Hoy la palabra del Señor, que a través de este humilde siervo quiere dejar un mensaje, nos invita a salir, como decía en la introducción, de la rutina y subir al monte el Tabor, disfrutar allí de esa alegría del encuentro, de esa manifestación que Dios hace a su Hijo, cómo se transfigura, cómo le revela ese instante de gloria a los que Él eligió, a esos 3 discípulos, y cómo les hace ver la gloria del Antiguo Testamento presente con Moisés y los profetas en Elías, y el Nuevo Testamento en Cristo, que vendría a dar la plenitud. Luego el mismo Padre dice: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Como quien le dice a los apóstoles cuando ellos dijeron: Maestro, qué bueno se está aquí, hagamos 3 tiendas. El Señor inmediatamente les pone la palabra: no, debéis bajar. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Como quien le dice: póngale cuidado al maestro y váyanse con él, porque hay que recorrer la vida. Hay que emprender la misión y llegar hasta el Calvario y luego a la resurrección. Eso es lo que nos invita hoy el Señor, a no quedarnos quietos, a no dormirnos en los laureles, sino a llevar la palabra de Dios, disfrutar el Tabor, dejarnos llenar de esa presencia, esa experiencia que nos transfigure nuestra vida, que vuestra vida, mi vida, sea transfigurada, y luego seguir el camino a la comunidad, a vivir, a darnos cuenta que San Pablo nos dice: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios si lo seguimos? Nadie. Él, el mismo Jesucristo, nos lleva al encuentro, a la vida. Queridos hermanos,
miremos que la fe de Isaac, de Abraham primero, de Isaac, quien estaba prefigurando a Jesús, nos debe de preceder. Esa fe de Abraham debe estar cada día en nosotros y hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Con estas pocas palabras mías paso a hacerle la reflexión. Espero que nos llegue el mensaje, que no sea cansón y que el Espíritu Santo ilumine a Manuel y nos ilumine a todos. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Como ya dije, eminencias, excelencias, hermanos sacerdotes, diáconos, religiosas y todos nosotros en el mundo, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma, el día de el Camino. Es tiempo propicio para revisar nuestra fe y el compromiso cristiano de cada uno de nosotros, indicando nuestra vida, dándole un horizonte hacia la cruz y a la resurrección. Y eso lo debemos hacer iniciando por mi persona. Tener muy presentes 3 puntos que se nos presentan hoy en la liturgia. Ver, sentir y tener experiencia. Ver a Cristo presente, sentir su presencia y vivir la experiencia transmitiéndola a la comunidad. Hoy las 3 lecturas de la palabra del Señor nos invitan a contemplar en cada uno de nosotros la fe y la seguridad y preguntarnos cada uno, comenzando por Manuel, ¿cómo y cuánta es mi fe? Esa es la primera pregunta del día de hoy. Cada uno, nosotros como ministros y vosotros hermanos en Cristo, ¿cómo y cuánta es nuestra fe? La primera lectura del libro del Génesis nos deja la enseñanza del padre de la fe. Ya saben quién es, lógico, Abraham. Nos deja esa experiencia del padre de la fe. Un hombre capaz de dejarlo todo y seguir el llamado de Dios hasta el fin, sin cuestionarlo. Deja su familia, deja su parentela, deja su tierra y se va en busca de lo desconocido, pero prometido y anunciado con seguridad. Cree con firmeza y no se desampara de la misericordia de Dios, se adhiere a ella. Pasa por la prueba más dura sin decirle no a Dios. Ofrece a su hijo cuando el Señor se lo pide. Un hijo deseado, por tanto, y ahora es exigido por el Señor. Dios proveerá, como Él mismo le dirá a su hijo cuando Él le dice: Padre, tenemos la leña y el fuego, ¿dónde está la víctima? El Señor provee. Hermanos, que esta fe no decaiga. Revisemos ahora al salmista. ¿Qué nos dice? Perdón. El salmista nos invita a caminar en la presencia del Señor, no alejarnos de Él, sino seguir sus huellas, seguir el camino que hemos emprendido desde el miércoles de ceniza. San Pablo en la segunda lectura nos recuerda que el amor de Dios por nosotros es tan grande que nos entregó a su Hijo para rescatarnos del pecado. Y nos dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús?
Nadie, lógico. Y el Santo Evangelio hoy nos introduce, hermanos y hermanas, en el misterio de la gloria de Dios. Recibimos la palabra de Dios, confirmando que Jesús, quien está allí con Moisés y Elías, representando la primera alianza, los profetas y Jesús, la nueva y definitiva última alianza, confrontando esas dos perspectivas, es presentado por el mismo Padre como el Hijo amado a quien debemos escuchar y seguir. Es la invitación a bajar ahora del monte Tabor, de su gloria, iniciar el camino de la evangelización sin demora. Hoy estamos nosotros, los ministros ordenados y consagrados en la Santa Madre Iglesia Católica, junto con todos los fieles del mundo, a bajar como los 3 primeros apóstoles que se extasiaron de gloria al ver esa transfiguración del Señor y se sintieron felices. Allí no querían bajar. Pedro, el portador de siempre, dice: qué bueno se está aquí. Pero son llamados a la realidad una vez más por el mismo Dios Padre, quien con su voz les dice: este es mi Hijo amado, mi elegido, escuchadlo. Marcos 9, versículo 7. Sí, hermanos, es el mismo Dios Padre quien los llama, quien les hace caer en cuenta que deben dejar ese momento de gloria y seguir a Jesús, escucharlo y ponerse a trabajar, a gastar su vida por el anuncio de la buena noticia de la salvación. Camino duro, es verdad. Camino duro hasta la muerte y lleno de espinas que les llevaría a una meta definitiva, pues deberían seguir a su maestro en todo y no esquivar los sufrimientos. Vuelvo con las preguntas. ¿Cómo estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Nos hemos quedado en la alegría y en la satisfacción del Tabor? Recordemos que la nube desapareció y nos dejó una orden: este es mi Hijo, escuchadlo. Hermanos, hermanas, si es así, pues bajemos de esa nube, aterricemos en la realidad y en la praxis diaria. Es lo que Dios desea de todos y cada uno de nosotros, los ministros ordenados y consagrados. Dios desea ministros no conformes y comodones en su sede, en su iglesia, en su diaconía, en su ministerio. No, Él nos dice, como le dijo a los discípulos: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Tenemos que bajar de la nube, tenemos que bajar de nuestro comodismo, tenemos que bajar de nuestras influencias y empezar a ser influencers en el camino y en la vida de los hermanos de nuestros queridos feligreses. Hacer iglesia peregrina, iglesia que camina en busca del Señor. Tenemos que ser ministros comprometidos con la palabra de Dios, con su evangelio, con su buena noticia. Nunca se nos debe olvidar a nosotros los ministros esa palabra tan grande de nuestro Padre Dios a los discípulos: este es mi Hijo amado,
escuchadlo. Inmediatamente Jesús baja con ellos y sigue evangelizando. Apenas estamos comenzando. Eminencias, excelencias, apreciados sacerdotes y diáconos, seminaristas, amadas religiosas y religiosos, catequistas. Es el momento de olvidarnos de la comodidad del Tabor. Reitero una vez más, pareciendo cansón y pesado. Es el momento de poner pies en polvorosa y ponernos a trabajar con más ahínco en la evangelización. Debemos desacomodarnos de nuestro sillón y salir a ganar más almas para Dios, porque muchas veces desde el despacho no se ganan. En este segundo domingo de Cuaresma, subimos con Jesús a la montaña a orar, pues es en la oración donde se transfigura, donde se da la transfiguración del Señor, un anticipo de la gloria de Cristo. Podríamos pensar con la mentalidad práctica y actual, si será necesario que se pusiera uno a orar, es necesario ponernos a orar. Es lo que hoy en día se nos quiere inculcar a través de todos los medios. No importa ya para qué rezar tanto, pero si no es a través de la oración, el hombre no encuentra la alegría del Tabor. Sin embargo, hermanos y hermanas, es precisamente con la oración, en la oración y por la oración, donde se nos revela su verdadera identidad. En el Tabor, en medio de la oración, el Padre manifiesta a su Hijo. Nosotros en la oración debemos escuchar al Espíritu Santo que nos guíe. Este es el Hijo de Dios, síganlo. Y el Señor nos dice, Él hoy nos quiere invitar, Jesús, a seguirlo, a recibirlo, a mirar que es el verdadero Hijo del Padre, y Él nos recibe con amor. Así lo afirma Jean Lafrance, un maestro espiritual para nuestra época, nos dice con suma amabilidad: su oración es la expresión de un ser y nos lo revela. Debemos pues aprender de Él, de Jesús, la oración, o mejor todavía, dejar que Él ore en nosotros. Hermanos, el pasaje de San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10 que hemos escuchado es por excelencia escuela de escucha. Escuchemos, dejemos que se nos penetre en nuestros oídos y al corazón la palabra de Dios. Pedro, Juan y Santiago, invitados por el Padre a escuchar: este es mi Hijo, escuchadle. Es difícil vivir sin una luz que ilumine nuestra existencia, que alegre nuestros oídos, y que caldee nuestro corazón, nuestra alma, que nos empuje al compromiso. Ahí es donde está la voz de Dios Padre, que desde la nube vuelve a recordarnos: este es mi Hijo amado, escuchadle. Pues entonces debemos seguir a Jesús, escucharlo,
hacer lo que Él nos diga como hijo de Dios, hacer lo que Él nos diga, como dijo la Santísima Virgen en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, versículo 5. Pero para lograr hacer eso, hay que aprender a escuchar, y se logra por medio de un silencio interior, pasando por la disposición a centrarse en el otro. ¿Cuál es ese otro? En Jesús, a escucharlo, a abrir nuestro corazón, centrarnos en escuchar a Cristo y hacer lo que Él nos diga. María, como primera evangelizadora, nos decía y les decía a la gente que estaba en las bodas: haced lo que Él os diga. Hoy el Padre también nos dice: escuchadlo, obedecerlo, ponernos en el lugar de Jesús. En el momento de la transfiguración es lo que debemos hacer. Momento de luz, de felicidad, y también en ese anuncio de su muerte en Jerusalén. Sin quedarnos dormidos, podemos decir que la vida cristiana es una experiencia a dos tiempos. Un proceso de transfiguración en el que está presente el componente de la entrega, del sufrimiento, del compromiso, la felicidad, la fidelidad y el esfuerzo. Tabor y Calvario. No podemos potenciar solamente una de las dos dimensiones. Los seguidores de Jesús aceptamos la vida en lo que tiene de dolor, de esfuerzo, de camino, pero sin añadir más dureza a la existencia, sino mitigándola con el amor de Dios. Este es mi hijo, escuchadle. Con el consejo de María, haced lo que Él os diga. Después de la escucha de la palabra, hemos de permanecer en el total silencio ante el misterio de lo que suele suceder, de lo que se desarrolla en la propia experiencia del pueblo de Dios que cree. Escuchar a Cristo. Muchas veces nosotros hablamos mucho, como Manuel predicamos mucho, pero la pregunta es: ¿escucho al Señor? Escuchar a Cristo y al pueblo, queridos hermanos, es algo que nos recuerda San Óscar Arnulfo Romero, quien desarrolló la sensibilidad de escuchar a Cristo y al pueblo antes de hablar. Escuchaba totalmente a su pueblo, pero no escuchó para paralizar sus opiniones, sino que las tomó muy en serio. San Óscar Romero escuchaba desde el corazón. Su última carta pastoral la escribió después de hacer un proceso de consulta con las comunidades cristianas. Él mismo les afirmó: ahí ya esto es una realidad, escuchar. Ahí en esto
se junta la madurez de nuestra diócesis, en la cual escuchamos, a la cual he consultado para escribir esta carta pastoral. Primero consulté, escuché al pueblo, escuché a Cristo y luego al pueblo. Yo saludo en ustedes esa madurez, esa audacia, esa opinión preferencial por los pobres, esa riqueza de ideas que ustedes me han dado en esa consulta al pueblo. Parte de la homilía de San Óscar Arnulfo Romero, el día 6 de agosto de 1979. Hermanas y hermanos, esta manera de proceder sigue siendo un desafío para la iglesia de hoy, así como para cualquier cristiano que vive su fe en comunidad, en el ámbito familiar, laboral. Escuchar a los demás y tomarlos en serio, tomarlos en cuenta. Eminencias, excelencias, hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas y religiosos, hermanos misioneros y evangelizadores, hermanos todos, catequistas. Cuando no se toma en serio la realidad en la que se vive en la comunidad, cuando no se toma en serio el clamor de los pobres y la transfiguración del pueblo, la iglesia puede caer en la tentación de quedarse en las nubes. Hay que aterrizar y tomar en cuenta la situación que vive el pueblo, hacernos uno con él. El arzobispo Romero nos recuerda igualmente que Jesús, que debemos vagar y debemos bajar de las nubes para encarnarnos en los problemas del pueblo, contribuir a transfigurarlos desde dentro, porque solo desde dentro se ve la realidad. Es muy bonito, hermanos y hermanas, vivir una piedad de solos cantos, oración y alegría. Es hermoso. Personalmente me fascina, me llena de entusiasmo una celebración alegre, una pastoral alegre. Pero aterricemos. No solo de ello hay que vivir, no solo de meditaciones espirituales, de mera contemplación. No, esto no es toda la pastoral. Ya llegará ese momento, ya llegará esa hora en el cielo. Ahora aterricemos. Allá en el cielo habrá la justicia y el espacio para todo. En la tierra solo hay espacio para escuchar a Dios presente en los pobres, en los que sufren, en el que lleva la carga a sus espaldas, esperando que lo ayudemos. Hermanos, recordemos, donde el pecado no sea una realidad, en el cielo, allí estaremos todos, pero si hemos primero puesto esta realidad entre los pobres y hemos encontrado a Cristo pobre, paciente, sufriente y doliente en el rostro de cada hermano y hermana de nuestra comunidad. Recordemos que Cristo le decía a los apóstoles, contemplar. Recordemos que Cristo les decía, orad. Contemplad el Tabor.
deseando quedarse allí para siempre. Sí, pero bajemos hoy a trabajar. Ya hemos disfrutado, ya estuvimos aquí con Moisés y Elías. Ahora bajemos, aterricemos en la realidad. Otras palabras de Monseñor Romero, homilía del 19 de noviembre de 1978. Queridos hermanos, bajar de la nube es nuestra autosatisfacción. Hermanas, hermanos, hay mucho camino que recorrer, mucho por hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La Cuaresma nos invita a movernos, pues no podemos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. No podemos desconectarnos de la realidad diaria, amparándonos en rezos y sin acción. Parafraseando, hermanos, el mensaje de Luis Juanos, no hay cielo en la tierra prometida para los que viven en la nube de la autosatisfacción. Qué bella me pareció esa frase de Luis Juanos. No hay cielo en la tierra prometida para los que viven en la nube de la autosatisfacción, ignorando a los demás. Para los que suspiran por el cielo despreciando la tierra y desean llegar al cielo sin transformar el mundo, sin construirlo, rehuyendo a lo que les corresponde en su vida cotidiana. No hay cielo si tú no transformas el dolor en cielo aquí en la tierra. Hermanos, hermanas, los invito a que en esta Cuaresma subamos a la montaña a orar con Jesús para conseguir la experiencia de su gloria y así poder afrontar los desafíos del día a día en el proceso del camino hacia la cruz. Pero recordemos que para ello necesitamos instantes de transfiguración, contemplar su luz resplandeciente que venza nuestra mirada oscura, luz que ilumine la oscuridad que en ocasiones parece envolver la realidad intranscurrida. Cada momento nos envuelve y nos aleja también a nosotros de la realidad que es buscar a Cristo. Siguiendo, bajemos del monte, porque lo nuestro no es estar arriba, sino estar abajo. Lo nuestro no es estar en las nubes, sino convivir y comprometernos con los peregrinos, con esos romericos que van en busca de la tierra prometida. Eso sí, hermanos, no podemos olvidar las señales de Jesús que nos invitan, y el mismo Jesús nos invita a que vayamos a lo esencial, a la praxis, a lo verdadero. Al Padre, que es la meta final. No podemos olvidar, hermanos, repito, la fuente de vida, Dios. En ocasiones nos da reparo platicar con Él. En ocasiones nos da pereza hablar con Él. En ocasiones nos sentimos muy cansados para hablar con Dios, que es la fuente de la vida. Hermanos, pongámonos a pensar que es corta la vida y más corta si no hablamos con Dios. Hablemos en ocasiones con el Señor, platiquemos con Él de los pobres, de los que sufren, de los que necesitan nuestra compañía. Hablemos con Dios del compromiso
de lo que debo hacer, de las cosas que debo hacer, de cómo debo tratar a mis superiores y los superiores a sus empleados, cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Conclusión. Todo ello es importante y es lo que debemos hacer, queridos hermanos, pero sin olvidarnos de esos ratos del monte Tabor, de ese encuentro íntimo y profundo en la escucha, donde dejamos que el alma se transfigure y se haga una con el Señor. Que busquemos un horizonte de esperanza sin límite en, con y por Jesús. Jesús nos sale al encuentro y nos lleva al Padre. Jesús siempre nos ayuda a encontrar, a alcanzar la meta final. Recordemos que su orientación es auténtica, pues esa procede de la voluntad y del amor del Padre. Esta está en la presencia de su Padre en todo momento. Él está en el Abba Padre. Hermanos, sumerjámonos en esta cuaresma en las señales de Dios. Sigamos el camino que nos lleva al retorno. Asimilemos todas estas oportunidades de encuentro con Dios. Respetémoslas, vivámoslas. Así seremos conducidos a la alegría de un Tabor sin fin. Hechos, compromisos y gestos concretos para con Dios como fuente y fin de todo, hechos reales que se tomen al tratar al hermano, al visitarlo, al apoyarlo y al orar con ellos. La conclusión de esta reflexión la presenta el apóstol San Pablo. Viene a decirnos, en las manos de Dios y las mejores manos, hermanos y hermanas. Fiémonos de Él, démosle nuestra confianza, como hacen los mártires, traduciendo a nuestro diario vivir sus enseñanzas. Trabajemos sin cansarnos por el reino de Dios al lado de los pobres, de los desamparados, de los menos favorecidos de la sociedad, pues en ellos se refleja el rostro sufriente de Cristo. Ánimo, hermanos, en el ministerio. Ánimo, queridos hermanos, arzobispos y obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, catequistas. Ánimo, hermanos, la misión apenas acaba de comenzar. El camino está empezando y la meta está lejos, pero es prometedora. Tiene espinas, pero nos va a llevar a la miel de la resurrección y de la alegría. Todo en Cristo, por Él, con Él y en Él. Señora María Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vivir y actuar como lo hizo tu Hijo adorado. Llévanos a Jesús. Amén.
Ahora hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A la oración de los fieles decimos: escucha a tu pueblo, Señor. Dios no ha ahorrado el sufrimiento a su propio Hijo. Nosotros podemos estar seguros de que después de semejante don, Él no nos rehusará nada de lo que podemos darnos. Con fe, oremos a nuestro Padre. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo confianza en Dios, de que Dios es también cercano a nosotros, en nuestra más profunda soledad, en nuestras pruebas, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo valor y constancia para que sigamos obrando lo que es recto y bueno, aun cuando ello exija dolor y esfuerzo, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo manos y corazones abiertas, dispuestos a ayudar a todos los que sufren, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo paz, que solo Dios puede dar, que aleja todos los miedos y las tinieblas y vacilaciones, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo solidaridad y cooperación en nuestras comunidades cristianas con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo con fe confiada en que no estamos perdidos en la muerte, sino salvados en Cristo. Con Cristo en las manos, escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo por todos y cada uno de los que estamos participando de esta liturgia, por nuestros familiares y seres queridos. Escucha a tu pueblo, Señor, pidiendo por los enfermos, víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades del mundo entero, para que el Señor nos sane, por sus familiares, por los médicos, personal científico y demás personas que luchan para paliar esta crisis, por los que han partido a la eternidad. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, si tú estás a nuestro lado, ¿quién puede estar contra nosotros? Tu Hijo Jesús intercede por nosotros. Escúchanos y escúchale a Él ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Con la misma confianza que tienen los hijos en su Padre, oremos a nuestro Padre Dios. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestros
nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad de nosotros. Líbranos, Señor, de todo pecado. Libéranos del temor al cambio y hacernos más semejantes a tu Hijo. Libéranos de nuestros intereses personales y abre nuestros ojos a la necesidad de los hermanos y hermanas. Ayúdanos a trabajar sin miedo por un mundo donde tus hijos e hijas puedan vivir y reírse y ser felices y prepararse con esperanzas para la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Saludémonos con un gesto de paz y un camino que nos conduzca al Señor, nuestro saludo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo en el interior de mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permita nunca que me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en pago de mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Oremos. Señor Dios Padre nuestro, junto con los apóstoles y con los ojos de la fe, hemos visto a tu Hijo transfigurado. Que Él nos fortalezca a nosotros también para afrontar las realidades y dificultades de la vida y a comprometernos con mayor audacia a animar y alegrar la vida de nuestros hermanos y hermanas con fe y amor, y para aliviar sus pesadas cargas, otorgándonos por medio de Jesucristo nuestro Señor tu amor. Amén. Hagamos la oración por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Canaá de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vamos, hermanos, a darle gracias al Señor por habernos permitido este encuentro con el Señor. Les recuerdo que mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, inicio
ese pequeño mini retiro, conferencias de Cuaresma sobre el tema de espiritualidad familiar y parte en las bienaventuranzas, a ver si alcanzo a abordar en esos 5 días esos 2 puntos. Pero en sí el primer punto es espiritualidad familiar. Ojalá pueda contar con vuestra presencia en muchas más familias, que nos sentemos unos 40 minuticos ahí al pie de la pantalla y escuchemos, hagamos el retiro espiritual, ya que no lo podemos ir a hacer a la iglesia o a las comunidades. Que nos sintonicemos, sobre todo para nosotros las familias, es un tema muy importante, espiritualidad familiar. Mañana hasta el viernes a las 6 de la tarde, cada tarde una charlita. Los espero. Muchas gracias por su compañía, por su apoyo y sigan mandando sus intenciones que con mucho gusto las presentaremos al Señor. A mis obispos allá en México, a todo el cardenal y a los obispos, y en Veracruz, muchas gracias por darme esta oportunidad. Perdonen si de pronto me hago pesado, pero cuando yo me pongo a predicar se me olvida el tiempo. Bueno, que el Señor me perdone si excedo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, no hay nada en el mundo que nos prevenga de aceptar el dolor de la renovación, de la transfiguración, es decir, de la transformación en nosotros mismos, así como en la iglesia que amamos, en el mundo que nos rodea, ya que Dios está de nuestro lado. Jesús permanece en nosotros. Que Dios nos bendiga para que logremos ser bendición para todos, y así la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Llenos de la alegría en el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Los dejo con la guadalupana en honor a mis amigos en México. Tu piel es poderosa. Confía en ella. El nuevo Sanex Biome Protect. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una Hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. Dios les bendiga. Armonía, de luz y armonía, De luz y armonía todo el Anahuac. por el monte pasaba Juan Diego. Recordemos que cuando son las 6 de la tarde aquí en la península, en Colombia, son las 12 y en México la 1 de la tarde. Al oír cantar, y acercóse Y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, este cerro el hijo
cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Mexicanos, y eran mexicanos, no su porte y su paz. En la tilma entre rosas pintadas, En la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Entonces para el mexicano y para los colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos, para todos. Ser guadalupano es algo esencial. ser guadalupano es algo esencial. Bueno, ahora sí, feliz noche, hasta mañana a las 6 de la tarde, hora de la península, 12 horas de Colombia y 1 hora de México y demás países, no me acuerdo la hora. Paz y bien y muchas gracias por soportarme. La Virgen los bendiga. Compártame el vídeo, por favor, y gracias.